Hola, buen día, buenos días a esta rueda de prensa, temporada alta y del Festival de Otoño de Madrid para presentar este espectáculo Petróleo, que es un poco el fenómeno teatral de los últimos años en Buenos Aires, lleva 4 temporadas. Y en esta gira, en esta primera gira europea de Piel de Lava que hemos coproducido entre el Festival de Otoño, el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano de Cádiz, el Teatro López de Vega y Temporada Alta. Somos unos cuantos aquí, así que voy a pasar enseguida la palabra. Estamos muy contentos de estar celebrando esta rueda de prensa con el Festival de Otoño, que hemos colaborado ya en los últimos años invitando bastantes coproducciones y poniéndonos de acuerdo en fechas y estas cosas. Este año hemos hecho un paso más coproduciendo este remontaje, digamos, de la obra en Europa. Y nada, o sea, para mí es un placer. Yo vi la obra hace unos años en Buenos Aires. Cuando la vimos dijimos, esto es un poco complicado de escenografía, no sé si va a ser posible, y estoy muy contento de que haya sido posible y de que estemos aquí. Le voy a pasar la palabra en primer turno a Alberto Conejero, director del Festival de Otoño de Madrid. Alberto, cuando quieras. Buen día a todos. Es un placer, como ha dicho Narcís, compartir este espacio, aunque sea virtual, poder saludar a Narcís en representación de un festival tan querido y tan admirado como Temporada Alta y del que hemos aprendido tanto. Como él bien ha contado, en los últimos años hemos hecho algo que yo creo que es fundamental y dada tanto la crisis climática como la situación, bueno, el tenor actual, la coyuntura económica, que es la de ponernos a hablar, sumar fuerzas y dialogar para traer aquellos espectáculos en los que coincidimos en el deseo, ¿no? Y desde hace años también nosotros queríamos traer a esta compañía, poder llevarla a Madrid, y eso ha sido posible gracias a esta suerte de corredor de programación que hemos armado entre las 4 patas que ha nombrado Narcís. Para mí es una alegría poder colaborar y dialogar con Temporada Alta y que estos esfuerzos cristalicen en que ellas estén aquí con nosotros esta mañana en representación de toda la compañía, y que el mayor número de espectadores y espectadoras pueda ver esta función en Sevilla, en Madrid, en Girona y en Cádiz. Así que reitero mi agradecimiento a Narcís y a todo el equipo de Temporada Alta y a los otros compañeros y compañeras que hemos sumado este impulso por hacer posible este espectáculo. Yo aún no he podido verlo en directo, lo vi en vídeo, y tengo muchísimas ganas de que llegue a Madrid. Creo que es casi el colofón, ¿no? El final de esta pequeña gira que se ha armado acá, y con buenas noticias porque hemos tenido que habilitar una función más, dado el éxito de la expectativa del montaje, que, como bien ha nombrado Narcís, es todo un fenómeno desde hace muchos años y por fin llega al país, llega al Estado, así que muy contento. Y por mi parte, daros las gracias y daros la palabra, porque esta mañana creo que tenemos muchas ganas todos y todas de escucharos a vosotras. Pues Bueno, Laura. primero que nada eso, gracias, porque para nosotros está siendo una experiencia única empezar a enfrentar el espectáculo a otro público, y bueno, estamos completamente emocionadas y sabemos el esfuerzo que hubo para poder traernos, porque y es un gran ejemplo también ver que los festivales se pueden poner en diálogo y tratar de armar este tipo de alianzas. Bueno, que allá por ahí no es tan común que empiecen a dialogar de esa forma, y para nosotras es como un gran ejemplo de gestión para poder empezar a pensarlo también, así que estamos muy agradecidas de estar acá. Bueno, por ahí contamos un poco del grupo. Nosotras somos una compañía, Piel de Lava. Bueno, como funcionamos hace 20 años, el año que viene cumplimos 20 años juntas. Somos un grupo de 4 mujeres y desde hace unos 10 años trabajamos con una quinta, que es Laura Fernández. Nosotras 4 actuamos, escribimos y dirigimos las obras. Desde hace 10 años junto con Laura, que no actúa, pero digamos colabora en la dramaturgia y la dirección. Tenemos 5 obras, esta Petróleo es nuestra quinta obra, y bueno, sí fue una obra que tuvo un recorrido particular en Buenos Aires. Nosotras venimos de la escena independiente. Estrenamos Petróleo en el Teatro Oficial en Buenos Aires.
en el marco de una retrospectiva de nuestras obras, en el marco de un programa que se llama Artista en Residencia, hicimos una retrospectiva de nuestras obras y una obra nueva. Esa obra nueva fue Petróleo, y Petróleo tuvo después un recorrido un poco particular, que bueno, está sucediendo con otras obras también en Buenos Aires, que está cambiando un poco el esquema, donde pasamos de estar en el teatro oficial a lo que se llaman las salas comerciales de allá, que son las salas que están en el centro, donde habitualmente se hace lo que se nombra como teatro comercial, que en general son salas más grandes, con otra afluencia de público. Empezamos primero en días alternativos y después pasamos a estar también fines de semana. Ahora hacemos temporadas breves en general de una función por semana. Y bueno, y este viaje la verdad que para nosotras es muy hermoso y muy importante, porque después de un tiempo de hacer la obra ya, y de un cierto diálogo con el público, abrir la obra a otro público, y al público español, que tiene todas las similitudes y las diferencias que puede haber también, y también en cada región, que puede ser distinto el feedback o lo que va pasando. Es como que le está dando a la obra una vida nueva, están abriéndose sentidos nuevos de la obra, está como que cobrando capas de sentido nuevas, y bueno, está siendo muy estimulante para un trabajo que bueno, que tiene ya 3, 4 años, digo 3 porque bueno, en el medio hubo un parate, pero bueno, que ya tiene un tiempo de hacer funciones. De repente es como que la obra nació un poco de nuevo, o empieza a tener como unos sentidos nuevos que aparecen también en el diálogo con el público. Pero contad un poco qué es Petróleo. Bien, Petróleo. Es una obra donde nosotras 4, que somos 4 actrices, interpretamos roles masculinos, 4 trabajadores del petróleo en la Patagonia Argentina. Decidimos en un momento del proceso contar la vida como cotidiana de estos trabajadores, no tanto su trabajo, digamos, no tanto el área del trabajo, sino en general el trabajo de pozo, de boca de pozo, que es el trabajo de extracción de petróleo, se hace fuera de las ciudades. Entonces los trabajadores en general conviven durante 15 días y vuelven otros 15 o una semana, dependiendo del esquema, a sus casas. Entonces conviven, digamos, y lo que la obra cuenta es un poco la convivencia de estos trabajadores, la llegada de un trabajador nuevo, que trae una serie de novedades, y toda una serie de cosas que se van articulando en relación a temáticas de género, en principio porque nosotros interpretamos los roles masculinos, entonces ya ahí hay un cambio, digamos, y también porque este personaje nuevo trae algunas novedades en relación a la masculinidad y a la forma de habitar la masculinidad en ese tráiler. Bueno, cuando haya preguntas ya irán apareciendo. Yo de momento Sí. voy tirando yo. Hablas del contenido de la obra, que es exactamente esto. El hecho de que la hagáis 4 mujeres, digamos, yo creo que marca una diferencia y marca una mirada distinta sobre la masculinidad. Sí. Creo que es un poco una de las explicaciones del fenómeno. Yo como hombre vi el espectáculo y me vi muy reflejado en... Aunque te olvidas al cabo de un tiempo que son mujeres las que interpretan el espectáculo, sí que hay como un efecto espejo sobre la masculinidad, y sobre todo la masculinidad en la intimidad, digamos, en cómo son los hombres cuando no hay mujeres alrededor. Me gustaría saber un poco cómo llegasteis a ese camino, si este era uno de los objetivos del espectáculo o fue algo que al decidir hablar de este tema salió esta Sí, forma. En realidad el primer acercamiento fue un poco lúdico. Veníamos, como decía Elisa, de hacer esta retrospectiva, entonces habíamos visitado todas las obras a lo largo de casi 15 años, y apareció ahí como cruzar esa frontera compositiva también. Por supuesto que lo que empezó como algo lúdico, al correr los ensayos empezaba a traernos preguntas de todo tipo, ya desde la praxis misma, cuando empezábamos a hacer ejercicios para poder masculinizarnos, era también descubrir que la masculinidad estaba más cerca de lo que nosotras pensábamos, sino que se siente como un abismo hacer ese cruce, y cuando uno comienza a poner el cuerpo es como, bueno, ya al expandirse
en el espacio. Al dejar de estar tan pendiente de la mirada, empieza a aparecer una masculinidad posible en una. Y eso fue como un descubrimiento de los primeros ensayos que nos empezó un poco a atrapar, que era por qué sentimos que hay tanto abismo. O sea, como actriz, después de a lo largo de 20 años, por ahí uno hizo un montón de personajes en los que no te preguntas tanto las dificultades de poder hacer esa composición y hacer de un hombre parece que es como directamente ir a, ir a la luna, y cuando empezás a probar es como, bueno, no está tan lejos eso. Y a la vez había momentos que era angustiante también, porque por ahí hacíamos ejercicios para pasar de un eje femenino a lo masculino, y sobre todo aparecía como un cuerpo que estaba un poco más cohibido en el eje femenino, y algo de la expansión generaba un poco de angustia en los ensayos, que es como, ay, bueno, hay algo de ocupar el espacio que está relacionado con con un comportamiento masculino que terminó siendo un poco liberador. Bueno, mismo yo ahora estoy hablando con las piernas cruzadas, y había algo Claro. del ocupar espacio que, bueno, que nos empezó a divertir, y bueno, después apareció el petróleo también como lugar masculino por excelencia, y la investigación sobre el petróleo también fue fascinante. Trabajamos mucho con textos de un antropólogo de allá que se llama Hernán Palermo, que trabaja específicamente la masculinidad y el petróleo. Bueno, eso, como que el petróleo empezó como a expandirse, y había como muchas capas que nos empezaron a interesar. O sea, como que hubo un primer objetivo medio lúdico, y después, bueno, casi que todo generaba una capa nueva que tenía que hablar, eso, que hablaba también de la identidad de género, y qué ser un hombre, y qué ser una mujer, y bueno, y se volvió un poco fascinante. Y además el humor, creo que aparecía el humor en el espectáculo porque nos daba gracia vernos con bigotes, pelucas, había algo de ese lugar que nunca pudo escapar del humor. Porque que sí o sí tenía que ir hacia el humor porque era muy brusco. Entonces había algo de que ya te reías de ver a la compañera haciendo eso, y entonces creo que ese humor empezó a aparecer ahí también en la obra como, qué sé yo, como una forma también de pensar la masculinidad, no parodiándola, pero sí pudiendo como reírse de algunas cosas que por ahí están muy como más institucionalizadas, o es más difícil reírse, o hay una tradición más en el teatro, eso también empezamos a observar, de varones haciendo de mujeres y burlándose, digamos, y en el cine mismo y todo. Y de repente, bueno, claro, pasamos a ser de hombres, y sin mucha dificultad era como fácil empezar a generar humor con la situación. Además de lo que decía Laura recién, de que también eso fue muy importante, ¿no? Como el petróleo al cual llegamos pensando que queríamos que fuera un trabajo, bueno, busquemos un ámbito laboral, que sea un ámbito laboral que sea solo de varones, ¿no? Pero una vez que llegamos ahí, también nos encontramos con que es un trabajo donde sobreactuar la masculinidad es un valor en sí mismo, porque el trabajo requiere hombres muy masculinos, que no se quejen, que no protesten, que no se quejen del frío, de las condiciones laborales que son duras. Entonces también hay una actuación nuestra, y hay una actuación de los personajes entre sí, o sea, hay un plus de actuación. Y ese plus es como que es un dispositivo de humor permanente, porque es como, bueno, lo que se hacen entre ellos para convencerse de que son masculinos es, qué sé yo, es como que todavía nos sigue haciendo reír mucho. No sé si hay preguntas, o Alberto, si quieres añadir algo. Sí, muy rápidamente porque lógicamente ya lo han explicado, y es muy sugestivo y convocante escucharlas, y tenemos ya muchas ganas de verlas en Madrid. Simplemente decir que de parte del Festival de Otoño este espectáculo está dentro de un ciclo llamado Orilla Abierta, donde vienen 8 espectáculos iberoamericanos, con especial atención a Argentina. Yo creo que eso también va a ser interesante, cómo este espectáculo dialoga con poéticas distintas. Marina Otero también, y la columna de Urruti, digo, de la parte argentina. Y luego escuchando también dentro de Orilla Abierta viene Manuela Infante en cómo convertirse en piedra, y creo que uno de los valores de un festival es cómo un mismo asunto, desde poéticas muy distintas, en vuestro caso lo habéis nombrado, ¿no? El humor y el teatro corrido hacia allá, de repente puede haber resonancias, ¿no? Entre un espectáculo u otro. De nuevo, gracias a Narcís por la colaboración, por el diálogo. Me da mucha alegría veros ahí juntos a los tres. Disfrutad mucho la semana que viene te las mandamos. Sí, disfrutad mucho de
de Girona, que es una ciudad hermosa y tiene este gran festival, y acá os esperamos con muchas ganas. Y gracias por esta rueda de prensa compartida, es un placer. Gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? No, Narcís, en principio nadie quiere preguntar nada. No hay Vale. ninguna Yo pregunta. quería añadir otra pregunta, si damos un poco más de tiempo, por si alguien quiere preguntar algo más. Lleváis 20 años, 5 producciones. Os quería preguntar un poco sobre este proceso. Es como una obra cada 4 años, No digamos. somos muy prolíficos, ¿no? En 20 Bueno, años hicimos una película también. Vale. hicimos una Y película. muy larga, Sí. ¿no? Pero entiendo que tal como funciona el sistema argentino, estáis, por otro lado, con proyectos personales o con proyectos con otros creadores, y que ¿cómo se mantiene esto durante 20 años? ¿No? Porque supongo que no es fácil, que las 4 cosas... Esto por un lado, digamos. Y luego también me gustaría saber, porque me parece curioso, un grupo de 4 mujeres que escriben, dirigen, actúan, y que en un momento dado incorporan una mirada externa de alguna forma. No sé si esto salió de una necesidad de decir, estaría bien que alguien... No sé, es un poco... Muy bien. Primero está como esta duración en el tiempo, pero sin una superproducción a nivel de número de espectáculos, quiero decir. Y después, como hay un momento, entiendo que es de cambio, o de, por lo menos es un pequeño cambio, incorporar a una Claro, persona más sí, a la sí. compañía, Sí. un poco cómo funcionó esto. ¿Por cuál querés empezar? No, en principio, digamos, lo de la duración en el tiempo y la producción, hay algo de que nosotras siempre estamos haciendo cosas juntas. O sea, ahora, por ejemplo, hicimos la curaduría de Temporada Florescente, que fue un pequeño festival que se hizo allá, que articula directores locales con dramaturgia. Entonces nos propusieron hacer un trabajo de curaduría que nunca habíamos hecho en grupo, y lo hicimos. A veces damos clases, como que el grupo siempre está en funcionamiento y en contacto, y nunca, en general, cuando terminamos un proceso, ya estamos empezando otro. O estamos haciendo funciones, o estamos Y también las empezando... temporadas son largas en Las Buenos temporadas Aires, son como que largas. por ahí con cada obra estuvimos 3 o 4 años. o hasta 4 que- en funciones. Sí, Entonces, el grupo nunca dejó de funcionar. No es que hay en el medio No. grandes paréntesis. Siempre estábamos juntándonos. A veces nos juntamos en cosas que son infructuosas y trabajamos un tiempo en algo que no termina en ninguna parte, pero de ahí, extrañamente, la próxima obra, de hecho, esta obra, habíamos tenido un proyecto de agarrar una obra más clásica, y dijimos, bueno, agarremos un texto clásico a ver qué pasa. Y como era un texto más clásico, Lorca, habíamos encontrado que teníamos que representar personajes masculinos, porque había que repartirlos. Y eso nos empezó a divertir. Después decidimos no hacer eso porque no encontramos ahí como algo, pero nos quedó de residuo la idea de que era divertido hacer de hombres, y entonces apareció. Como que el grupo es como un laboratorio también para nosotras. Vale. Más que nada es un laboratorio. Entonces, también los otros trabajos que vamos haciendo, cada una por fuera, digamos, como directoras, como actrices, trabajamos básicamente como actrices, pero también dirigimos y hacemos otras cosas. Es como que van dialogando Sí. con el grupo todo el tiempo. El grupo todo el tiempo está como una especie de usina creativa que cada tanto aflora en una obra, digamos, pero que, no sé, funciona como permanentemente. Sí. Y con respecto a Lau, o sea, a Laura Fernández, sí, la decisión de incorporar a Laura también tuvo que ver con poder hacer una experiencia donde un grupo tenga una codirectora, y que a la vez el diálogo de cómo armar ese espectáculo se establezca sin jerarquías previas, como hay algo que Laura, que es muy valiente y además es directora y dramaturga por fuera de Piel de Lava, nada, está en constante fricción, codirigiendo con un grupo que también toma decisiones desde afuera, desde adentro, pero que son de afuera. Entonces, bueno, es como que encontramos una manera, y de hecho con el momento de la apuesta Laura sirve mucho, porque hay un momento que ya estamos muy desbordadas, de hecho ahora está montando y nosotras Claro. aquí, pero tuvo que ver con poder hacer esa experiencia, que cuando damos talleres de creación grupal hablamos mucho de eso, de no significa no tener una mirada de afuera, sino que la mirada de afuera dialogue con igualdad de condiciones, que no es lo que sucede habitualmente, ¿no? Siempre creemos que la mirada de afuera es como prístina y tiene como una mirada de la obra, y las actrices por ahí están más recortadas por estar allí, que hay una zona en la que sí, hay una zona en que el que está adentro tiene como una información que
que con una persona que afuera esté en diálogo se puede compartir esa responsabilidad de eso, de los resultados finales de un objeto. Así que, bueno, un poco fue esa y además, bueno, como funcionó bien, seguimos muchas obras con Laura. Perfecto, estupendo. No sé si respondo la Súper. pregunta. Una pregunta, espera que se me ha ido un segundo. Ariadna Reche, de la ACN, de la agencia, quiere un aclaramiento si es que Petróleo se estrena por primera vez en Europa en el Festival Temporada Alta. No. Perdón. O sea, Sí, o sea, no porque ya han hecho funciones en Badajoz, en Cádiz y en Sevilla. Pero en esta misma gira. Pero es en esta misma gira. Claro. O sea, todo esto ha pasado en las últimas semanas. Y después de temporada alta va al Festival de Otoño y aquí se acaba esta primera gira de Piel de Lava fuera de América, porque sí que han estado en otros países de Iberoamérica, pero no habían estado en Europa. En este sentido, respondiendo también a la pregunta, me parece importante aclarar eso, que el estreno no es por primera vez en Girona o en Madrid, porque lo que se ha buscado es cuadrar los calendarios entre todos los que hemos participado para poder programarlas y que gire, pero que realmente compartimos, digamos, el estreno en Europa. Está programado así, lo que pasa es que por fechas, porque los festivales tenemos la temporalidad que tenemos y los teatros, pues está haciendo este camino. Ok. Otra pregunta de Jordi Bordas, del Punt Avui. Por lo que entendemos, el público ve el doble juego entre los personajes masculinos y el juego metateatral de las actrices. Es así, ¿no? Sí, no es que la obra aborda, digamos, es algo que creo que Elisa cuando lo decía se refería que bueno, que hay una capa más que es directamente quienes están tomando esas decisiones de esos comportamientos masculinos está en manos de actrices, pero no es que la obra constantemente hace ese juego. No, yo lo que decía es que hay como una doble capa, porque por un lado, digamos, somos actrices interpretando roles masculinos, y eso, si bien tiende a desaparecer de la mirada, o es lo que nos devuelven a lo largo del espectáculo, o hay gente que va a ver el espectáculo y no sabe que somos mujeres y por ahí se entera a la mitad, o qué sé yo. No es que eso está como, digo, hay un cierto realismo en la composición, si tal cosa se puede decir, pero hay una pretensión, digamos, de construir unos personajes masculinos. Pero bueno, está obviamente esa capa de sentido. Después hay otra capa de sentido, que es que elegimos un ámbito donde la masculinidad también se sobreactúa entre los personajes, ¿no? Para los otros hombres. En Mar del Plata, mirá lo que dije. Perdón, es mi ciudad natal. Quería decir en Argentina. En Argentina le decimos como, no sé cómo será acá, pero como se hacen los machos entre ellos, ¿no? O sea, como que es un ámbito laboral donde se hacen los machos entre ellos y también no se dejan ser nenitas o femeninos, ¿no? Entonces está esa doble como, o sea, son hombres que nosotros estamos actuando que a su vez sobreactúan de hombres. Era, creo, eso lo que quería decir. Jordi Bordas también nos dice que tenéis una compañía paralela en Cataluña, las Teleteatra. ¿Las conocéis? Sí, justo. Sí, la conocemos. Sí. Okay. Ellas también tienen una mirada externa y han querido romper su fórmula para crecer. Sí, sabemos de ellas. No hemos tenido contacto directo, no. pero ya nos han hablado, así que ya llegará. Ya llegará, okay. Sí, justo un amigo nuestro, Mariano Tenconi Blanco, estuvo trabajando con ellas y nos habló mucho de ellas, que lo vimos en Barcelona. Luego está Aniol Costa Pau, del diario Ara. Dice, interpretar a hombres siendo mujeres es una fórmula de decir que el género no es natural y objetivo, sino que se puede interpretar de muchas maneras. Sí. Esa fue la gran revelación, digamos, corporal que tuvimos cuando empezamos a hacer la obra, porque era algo que por ahí desde la teoría habíamos leído, digamos, o que lo podíamos tener claro, pero la revelación corporal de decir, es lo mismo hacer de una señora que no es tan parecida a vos que de un varón. Es lo mismo, es simplemente una forma de disposición corporal diferente. Entonces eso, por supuesto, que derramó un montón en nuestras vidas en relación a
bueno, a cómo habíamos vivido hasta ahora, sobre todo de empequeñecidas. Eso creo que fue lo que más nos impactó, como que los cuerpos femeninos están siempre muy así y los masculinos cómodos y así. Entonces, eso, sí, que creo que también eso es lo que funciona de la obra, ¿no? Más allá de que seamos actrices, es como decir, bueno, no es tan difícil pasar de un lugar a otro, es simplemente una cuestión de convenciones y de cómo se las habita. También trabajamos en un momento como el dragueo de alguna manera con un amigo que nos ayudó mucho, que había transicionado, y había algo divertido que en un momento nos decía, en esa transición lo que tienen que hacer es sentirse unos genios. Si se sienten unos genios va a empezar a aparecer, decía, yo transicioné y en la calle me empezaron a decir capo, genio, maestro, bueno, todas esas capas que revisten esa masculinidad. Era muy bueno poder tener la experiencia de alguien, o decía, las manos no existen, las manos o en los bolsillos o en la campera, nunca la mano no. Y después, por supuesto, eso, hay tantos hombres como masculinidades como hombres, pero había algo para tratar de llegar a ir a ese estereotipo que era muy rico, alguien que había tenido que esconder ciertos gestos para lograr esa transición, y sobre todo la de eso, la de que entre hombres se arengan y nos decía, que son muy allá, créanse mil, como... entonces era duro también oír esto para la transición. Ok, pues no hay más preguntas. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Alberto, muchas gracias Laura, Elisa. Para los periodistas, en un rato empezamos la rueda de prensa con Rocío Molina. Alberto, muchísimas gracias, nos vemos pronto. A vosotros, abrazadas, veiem. Y que vaya muy bien la semana que viene y lo de esto. Gracias, chao, chao. Chao, gracias.